Oremos al Señor para comenzar nuestra segunda parte de la enseñanza de hoy sobre la historia de la iglesia, tratando los acontecimientos del siglo V. Oremos a Dios, familia. Padre, muchas gracias. Nos presentamos ante ti una vez más porque dependemos de ti, de tu guianza, de la guianza de tu Espíritu, para que sea Él tomando el control, gobernando en cada idea transmitida, en cada pensamiento, y que el Espíritu mismo pueda aplicar la verdad a nuestro espíritu y que podamos ser más acercados al compromiso santo con la obra de tu reino. Danos el discernimiento, la capacidad para poder diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo verdadero y lo falso, y aún lo que parece verdadero pero que es falso. Guíame, Señor, dame la fuerza. Yo te someto todos mis sentidos, toda mi personalidad, mi intelecto, voluntad, emoción, espíritu, alma y cuerpo, y también toda la personalidad de tus hijos e hijas presentes. Seas tú guiándonos en esta tarde de una manera poderosa. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Como empecé leyéndole en Kenneth LaTorre, que es un escritor de un libro muy interesante sobre la historia de la iglesia, del cristianismo, mejor dicho. Él trata más el aspecto general del cristianismo en la historia. Refiriéndose a este tiempo del que estamos hablando, del siglo V, él decía lo siguiente. Escribió LaTorre: el aparente triunfo del cristianismo al ganar la lealtad manifiesta del Imperio Romano implicó una amenaza mayor, según él. El cristianismo peligraba por el grado al cual una gran proporción de los que llevaban el nombre de cristianos contemporizaban, esa palabra es clave, la forma como contemporizaban con el ambiente no cristiano que los rodeaba. O sea, ese conflicto de adaptarse o no adaptarse, la forma como ellos se adaptaron a ese tiempo, se constituyó, según LaTorre, en un problema amenazante para la iglesia. También vimos la manera en que la iglesia estaba compenetrándose de ideales completamente contrarios al evangelio, especialmente en cuanto a la comprensión y el uso del poder. Noten, todo esto con el advenimiento del papado, que la iglesia se salió de los marcos del evangelio puro de Cristo y los apóstoles en la forma como manejaba el poder y otros procedimientos. Los que estaban en absoluto contraste con la clase de poder manifestado en la vida y enseñanza de Jesús, así como en la cruz y su resurrección. Un peligro, al fin, más algo diferente, fue la estrecha relación con el Imperio Romano. La estrecha relación con el Imperio Romano y su contacto con la cultura grecorromana que le proporcionó aquella victoria. La abrumadora mayoría de los romanos se consideraban cristianos. La Iglesia Católica había dado la unidad política y en su estructura reflejaba el modelo de aquel imperio. ¿Lo ven? Cómo lo plantea este historiador. Que la iglesia en su contacto con la cultura de su tiempo, la sal se hizo como insípida. La iglesia no reflejaba más el cristianismo antiguo, la iglesia primitiva, las bases establecidas por Jesús y los apóstoles, sino que en la iglesia lo que se veía era la estructura del imperio, la forma del imperio. Hermano, el cristianismo continúa llevando el sello de su herencia judaica y del mundo greco-romano. Ahora usted ve que hay una combinación en la expresión de la iglesia
a través de los tiempos, después de Constantino hasta nuestro tiempo. Que hay rasgos del judaísmo, pero hay también rasgos del mundo grecorromano en el cual se movía desde el principio. Pero más que cualquiera otra religión de la humanidad, ha demostrado su capacidad de sobrevivir a las culturas con las cuales parecido estar ligada, y alguna de las cuales ha ayudado a crear. Se ha mantenido por la misericordia y la gracia de Dios a pesar de esa mezcla y de esa influencia de la cultura grecorromana. Como quiera, el cristianismo se ha mantenido aún lleno de todas esas influencias. Muy bien, esa es la opinión de Kenneth Scott Latour, página 330 al 332. El concilio de Calcedonia, 451 después de Jesucristo. Un acontecimiento muy importante en el cual se reafirmó el credo de Nicea, que había sido confirmado anteriormente en Constantinopla, junto con 2 cartas cirílicas y el tomo de León I. Ahí León I llevó unos documentos que definieron muchas cosas en ese concilio. Recuerden que ese concilio fue el que lo catapultó a él como el héroe de la ortodoxia, porque él presentó una serie de interpretaciones y de aplicaciones y pensamientos que tenían que ver con la doctrina de Cristo y los temas que se estaban discutiendo, que aportó al concilio una solidez que le diezmó a León I un respeto que luego le justificó la autoridad que él obtuvo. Se hizo necesario frente al disgusto de los obispos egipcios y de los recalcitrantes simpatizantes del condenado Eutiques. Eutiques era uno que creía en el nestorianismo, que creía en esas doctrinas antinicénicas que eran perseguidas y también condenadas por León I. Por esto los comisionados imperiales pedían una nueva fórmula unificadora. El tema central giraba en torno a las 2 naturalezas de Cristo. La definición reafirmó que las distintas naturalezas son plenamente Dios y hombre, asegurando así la salvación por un Dios salvador y un hombre identificado con los hombres. Esta declaración separó a los monofisitas de las otras iglesias del Oriente. Este concilio también sirvió para realizar la reputación de León I por su desempeño en dicho concilio. Aquí entonces, en este folleto terminamos lo concerniente a la influencia de León I. Fue un concilio en el que León I dictó y definió lo que toda la iglesia tenía que seguir, incluyendo en el Oriente. Porque aún el obispo del Oriente, el jefe supremo del Oriente, estaba sometido a León I. Por eso fue que se le consideró el primer papa, porque agarró la autoridad sobre toda la iglesia del imperio. Y los monofisistas que tenían la confusión de las 2 naturalezas de Cristo, una definición semi-arriana y también con influencias gnósticas, en el Oriente fueron separados. El problema de ellos no era tanto en el Occidente, de las iglesias que se consideraban más afín con el credo niceno que reafirmó en Calcedonia León I. Yo quiero leerle algo acerca de este tiempo que encontré. Tal vez le consigo esta copia para la próxima clase, que es importante como lo plantea Samuel Vila, un historiador español. Samuel Vila, me gustó cuando lo leí y creo que nos va también a edificar para nosotros. Yo quiero que ustedes sepan que yo le planteo todo esto del catolicismo y del papado y de cómo surgió todo eso, interesado en algo básico que no quiero que ninguno de ustedes pierdan de vista, y es lo nocivo y dañino que son los vínculos de la iglesia con el Estado. Cuando los políticos influencian la jurisdicción del Espíritu Santo de la iglesia del Señor. La importancia de entender por qué es importante la separación de la iglesia del Estado.
No estamos hablando de la separación de Dios del Estado. Dios no se puede separar de nada ni de nadie. Dios está en todo lugar. Es del funcionamiento y de la naturaleza y de la mayordomía de la iglesia como tal. Cuando se mezcló siempre la iglesia con el Estado y el Estado dictó sobre las cosas espirituales, hubo problemas serios, hermano. Entonces aquí dice desarrollo del poder clerical. ¿Cómo se llegó al papado? Él plantea ciertos pasos muy interesantes, Samuel Vila, de cómo se vino dando ese progreso donde se llegó a ese extremo del poder absoluto del Papa hasta el día de hoy. Escuchen esto, las iglesias cristianas habían sido creadas independientes por los apóstoles, sin otra jerarquía que los ancianos nombrados por los mismos apóstoles. Oiga, sí, eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento. El título de obispo se haya mezclado con el de presbítero o anciano en el Nuevo Testamento, pero poco a poco, por los factores que ya vimos, poco a poco se estableció una diferencia, llegando a ser el obispo el jefe de cada iglesia local, con un poder prácticamente absoluto, y debido al fervor espiritual y a la robustez de la fe en aquellas iglesias cuyos miembros despreciaban la muerte, o sea, se entregaban al martirio, estaban dispuestos a morir por esa fe, y es natural que la autoridad de aquel que enseñaba la palabra de Dios al pueblo fuese absoluta y la disciplina eclesiástica muy rígida. O sea, esos líderes que desafiaron la persecución, muchos de ellos desafiaron el martirio. Esos paladines que por su liderazgo de enseñar la palabra eran vistos por algunos cristianos como dioses, como lo idealizaban. Y se le fue dando a esos líderes un prestigio que llegó un tiempo, que lo veremos más adelante, que se le daba culto a los mártires, hermano. Entonces, en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, que vemos en los Hechos, en la doctrina apostólica, en las cartas apostólicas, no existía tal extremo de poder. Las iglesias locales, Pablo y Bernabé establecían ancianos en cada iglesia y formaban un gobierno bajo siempre un anciano líder, pero que, como Pedro dice, yo anciano con ustedes, que era llamado el principal entre iguales, se llamaban. Pero con el tiempo, cuando la política comienza a penetrar, la estructura de Roma se comienza a meter, las intenciones constantinianas comienzan a permear a la iglesia, eso se va reflejando en la forma como se ejerce el poder en la iglesia. Poco a poco se fue dando. Una pequeña zorra echa a perder la viña. ¿Entiendes? Ese vínculo de los líderes con los políticos. Disciplina. Cuando alguno de los fieles caía en pecado o era culpado de frialdad en las prácticas religiosas, los obispos imponían penitencias privadas o públicas. Los cánones penitenciales más antiguos, note que aquí ya está hablando de unos cánones que se descubrieron, de cómo era que se ejercía la disciplina en ese tiempo de la iglesia imperial. No está hablando de la iglesia en el Nuevo Testamento. Usted lee las cartas y ve que Pablo aconseja a los líderes cómo disciplinan a los creyentes. Y hay casos donde se habla de expulsarlo. El caso del fornicario de Corintios, porque era un caso tan extremo que el tipo no se arrepentía, estaban envanecidos. Pues saquen ese perverso de en medio de ustedes y ya. Pero no dice apedréenlo, mátenlo, ni nada de eso. Entréguenselo a Satanás. O sea, que sáquenlo de la comunidad. Los que causan división por lo que representa la unidad del Espíritu, dice, después de 1 o 2 amonestaciones, deséchenlo. Porque son un peligro, porque causan divisiones. Señalen a los que causan división. Porque cuando se hablaba de la división era un espíritu que realmente era peligroso. Pero nunca con una agresividad de que lo golpeen, lo maten, se hagan. Hay textos donde Pablo dice, pero no lo tengan como enemigos.
En Gálatas dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. El que quiere ser restaurado, restáurelo ya. Pero mire aquí, cuando el poder del hombre toma el control, dice, los cánones penitenciales más antiguos son por lo regular los más severos. Señala San Basilio, dice, 2 años por hurto. Son 2 años de disciplina por hurto. 7 por fornicación. 11 por perjurio. 15 por adulterio. 20 por homicidio. Y toda la vida por apostasía. Esto era así. Estos son documentos que hablan, que se consiguieron, hermano. Aunque hubo después diversos criterios para los lapsis, o sea, los que eran lapsos, que habían sido forzados a apostatar por motivos de persecución, he aquí como lo cuenta el historiador Fleury. Oiga cómo lo cuenta. Los que eran livianos, que entregaron la fe por proteger su vida. Aquellos que tenían que recibir la imposición de penitencia pública, iban al primer día de Cuaresma, porque se está hablando de la iglesia ya catolizada, ya romanizada. El primer día de Cuaresma a presentarse a la puerta de la iglesia con vestidos pobres, sucios y rotos, como señal de luto. ¿Usted se imagina? El obispo les ponía ceniza sobre la cabeza y les entregaba vestidos de tela de saco para que se los vistieran. Después se echaban en el suelo mientras el obispo, los demás oficiales de la iglesia y todo el pueblo hacían oración por ellos de rodillas. Después el obispo pronunciaba una exhortación advirtiéndoles que iba a echarles de la iglesia por algún tiempo, como echó Dios a Adán del paraíso, exhortándoles a esforzarse para obtener la misericordia de Dios. Entonces, si tienes que esforzarte, ya no es misericordia. ¿Entiendes? Había que esforzarse para obtener la misericordia de Dios. Después los sacaba de la iglesia y cerraban las puertas ante ellos. Era una vergüenza total. Y eso lo hacían con una intención de restaurarlo, pero wow, qué forma de restaurarlo. Esto es igual que esos centros de rehabilitación donde meten los adictos y comienzan a decirle, tú no sirves, tú esto, y que como un método psicológico para que levantarle la autoestima, y tú eres un perro muerto, tu papá no te quiso, y hay centros que así es que restauran a los bien. Ustedes no se acuerdan, yo cuando me convertí, yo pasé nunca tuve esa disciplina, pero vi que los hermanos que caían en fornicación los sentaban en las últimas bancas ya. No podían estar allá en el frente, en la última banca. Y poco a poco iban. Y la mayoría tenían que, llorando públicamente, tenían que confesarle a toda la iglesia su pecado, así como lo cometieron. Muchas cosas que vienen es de aquí, hermano. Yo cuando Pedro negó al Señor, yo no veo que Jesús puso a Pedro delante de todos los discípulos, regañó, Pedro, cobarde, tú mismo me dijiste, ay, yo voy a morir por ti, mira lo que hiciste. No, dice que él fue personalmente, habló con él y lloraron allí. Aquellos que tenían que recibir, durante el tiempo, el párrafo siguiente, de la penitencia podían ir a la iglesia a escuchar los sermones, pero con la obligación de salir antes que empezase la comunión o las oraciones. No podían participar de la Santa Cena ni de las oraciones. Pasado el tiempo correspondiente, les admitían a orar en pie como los demás. Por ejemplo, si alguien tenía 15 años de penitencia por adulterio, pasaba 4 años como llorador. Llorador, llorando su pecado, hay 4 años.
sea, si había alabanza y los hermanitos riéndose, él no podía reírse. Es que estar en luto está. ¿Qué haces tú riéndose si tú sabes que eres un adúltero? O sea, pudiendo asistir solamente a las predicaciones, pero no a la oración pública. 4 como orante postrado, 4 años orando de rodillas, 2 en pie y el resto teniendo que abstenerse de la comunión. El obispo visitaba con frecuencia a los penitentes o enviaba a algún subalterno para animarles o atemorizarles según su estado espiritual. Porque miraban los obispos a la penitencia como una medicina. Procuraban no desesperar a los pecadores por excesiva severidad, no fuera que les ocasionase volver a la vida pagana. Pero reprimían por otra parte su impaciencia, sabiendo cuán dañosa es una absolución prematura. Y así no concedían la reconciliación completa, sino a la fuerza de lágrimas y un cambio efectivo de costumbres. Nunca por importunidad y mucho menos por amenazas. No era fácil acobardar a los obispos acostumbrados a resistir la persecución de los paganos. El penitente, pues, no ascendía de un grado a otro fácilmente. El obispo solía conceder indulgencia, o sea, acortamiento de la penitencia, solamente en casos extremos de arrepentimiento, enfermedad o persecución. O sea, el obispo tenía la autoridad de hasta aquí, ok, te di 5 años, coge 2. Todo eso es sistema jurisdicción romana. Eso no es Biblia, hermano. Ese era el sistema de cómo Roma bregaba en su jurisprudencia. Cuando usted estudia la justicia romana, la jurisprudencia romana, y compara el sistema de disciplina del catolicismo apostólico y romano, son muy afines. Se lo metieron en la iglesia. Cuando juzgaba el obispo conveniente, que acabase la penitencia, lo hacía de ordinario al fin de la cuaresma, a fin de que empezase el penitente a participar de los santos misterios, o sea, la comunión en la Pascua. Hacía a los penitentes una exhortación acerca de la misericordia de Dios y del cambio que tenían que hacer. Y se lavaban las manos en señal de aquella promesa. Entonces les daba la absolución solemne. A continuación, ellos se hacían cortar la barba, dejaban sus vestidos de penitencia y empezaban de nuevo a vivir como los demás fieles. Así cuando se les cumplía su tiempo. Entonces, miren el sistema rígido de la disciplina que se hace. Nosotros íbamos en coche, hermano. ¿Cómo complicaron la vida cristiana esa gente, hermano? Entonces, ¿qué puedo yo asumir? Que la mayoría de los que pecaban no lo decían. Yo me imagino que a todo el que le metían eso era porque lo descubrían. ¿Usted cree que usted va a fallar y usted sabe que le esperan 15 años de disciplina por un adulterio? Y usted va a ir a confesarse y decir, deme 15 años. Andaba el pecado escondido, mire, y todo eso fue que le causó el daño a la iglesia, que después la iglesia pasó. El Espíritu no podía allí obrar, ni la palabra, sino la política y el sistema humano, porque estaba el pecado escondido, metido bajo la alfombra. Pero todo eso viene por el asunto de la autoridad, el uso de la autoridad. ¿Comprende? Que habían un problema serio. Usted dirá, pero ¿por qué tanta rigidez, pastor? ¿Por qué? Porque habían unos conflictos en ese tiempo entre obispos y arzobispos, donde se estaban acusando a obispos de ser livianos, porque trataban muy suavemente con algunos que habían negado la fe y habían cometido estos tipos de pecados. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando denunciaban ante el arzobispo o el papa, uno de esos obispos los deponían, los removían. Venían y los regañaban. ¿Cómo es que tú me dices que tú estás permitiendo que esto y lo otro? Esa era había un ala que era rígida y había otra. Ustedes recuerdan que había dos sectores, uno rígido
y el otro relajado, permisivo. Entonces había una guerra de dignidad ministerial en base a cómo tú tratabas con lo que habían negado la fe o lo que habían pecado. Entonces los líderes, para cuidar su reputación, hacían leña del árbol caído para que dijeran: ese es un obispo serio, ese, y mantener su posición y no lo denunciaran ante. Todo eso tiene que ver con la estructura que se estaba viviendo. Autonomía de las iglesias. Al principio los obispos eran independientes. Esto explica el gran número de obispos que asistían a los concilios locales, como por ejemplo los del norte de África, convocados por Cipriano, a los que asistían centenares de obispos, pues cada obispo representaba una sola iglesia, o a lo más una y unos pocos grupos filiales, tal como ocurre hoy día entre las iglesias evangélicas en campo de misión. Eso es bíblico, hasta ahí eso está bien. Porque fíjese, independencia aquí, entienda la palabra independencia en el contexto de la autoridad papal. Usted entiende que no estaban todavía bajo la autoridad, el gobierno del Papa. Después que llegue el Papa, no existió en la Iglesia Apostólica Católica Romana iglesia independiente, porque recuerde, el Papa trazó una unificación bajo una absoluta autoridad. Entonces, las iglesias que no eran sometidas a Roma ni a la iglesia romana, que funcionaban solas, eran perseguidas, tenían que funcionar en la clandestinidad. Pero la palabra independencia no significa que eran iglesias solas, aisladas, un pastor con su grupo aislado. No, había relación entre las iglesias. Una relación donde se reunían a orar, los líderes compartían, tenían comunión, tenían relación. O sea, una cierta autonomía, no tanto independencia, sino autonomía eclesiástica, pero con una relación ministerial, que es lo que la Biblia plantea entre las iglesias en el Nuevo Testamento, que había una relación, comprende, donde Pablo a los pastores, a Timoteo le dice: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. O sea, Pablo no le impone a Timoteo, Pablo no le impone a Tito. Él dice: consideren, yo les sugiero como apóstol. Pero no era que él ejerció un abuso de la autoridad. Esas iglesias tenían una autonomía, aunque no eran independientes, porque se relacionaban y había supervisión sobre ella apostólica. Por eso se dieron las cartas, todo eso. O sea, un pastor que dice: no, yo con mi iglesia yo solo, a mí nadie tiene que mandar sobre mí, aquí administro yo, eso tampoco es bíblico. ¿Entiendes? Porque en realidad el término independencia en la Biblia no existe para un ministerio dirigido por el Espíritu Santo, porque la iglesia es una y las iglesias del Señor todas tienen que tener relación unas con las otras. De hecho, aquí en esta región del Bronx estamos muy mal, no estamos bien. Yo no puedo pararme aquí a decirle a usted que nosotros estamos en una estructura correcta. Por aquí hay varias iglesias que creemos casi en todo lo mismo y los pastores no nos conocemos. ¿Entiendes? Y eso no está bien. Claro, uno no va a ir tampoco a estar buscando y metiéndose en relación que Dios no ha mandado a uno. Pero no podemos admitir tampoco que estamos bien. Hay que orar que Dios restaure la unidad del cuerpo, que se dé la relación que trae el reino. Hermano, que algo suceda. Algo tiene que suceder. Entonces, poco a poco, seguimos, la personalidad de los obispos de las grandes iglesias impuso su autoridad sobre los demás. Desde el siglo IV, los obispos fueron considerados superiores a los presbíteros, viniendo a ser presidentes del cuerpo de presbíteros, así como del de diáconos. A fines del siglo III, los tres cargos apostólicos de obispo, presbítero y diácono habían sido ampliados con obispos auxiliares o subalternos. Ay, Dios mío. Subdiáconos, lectores, acólitos y exorcistas. Una estructura, o sea, era Roma en la iglesia, hermano, una estructura bien definida. Origen y crecimiento del papado. Aquí vamos a ver aquí. Los obispos de Roma, Constantinopla y Cartago eran considerados como jefes locales entre las iglesias de Oriente y Occidente. Pero por varios años no hubo la idea de un obispo universal. Por varios años no hubo la idea de un obispo universal.
Ellos se relacionaban, cada obispo en su jurisdicción, cada quien haciendo su trabajo, pero todavía nadie se estaba peleando la autoridad universal. A tal punto que Gregorio, obispo de Roma, oiga, de la capital, escribió a Eulogio, patriarca de Alejandría, que cualquiera que se arrogase el título de obispo universal era precursor del anticristo. Y eso fue un obispo de Roma, hermano, que dijo eso. Le pasó como a Danilo, que dijo que si él se repostulaba se comía un tiburón y lo vomitaba, o traía un tiburón podrido, y ahora se quería repostularse después. Perdone que le meto un poquito de política de mi país, de allá. Es el presidente de allá. Y ese era el pensamiento hasta ese momento. Nadie puede llamarse el que tiene la autoridad universal porque es el anticristo. Sin embargo, hubo desde muy antiguo un respeto muy especial por el obispo de Roma, como obispo de la capital del imperio y sucesor, según se decía, de los apóstoles Pedro y Pablo. Pero todavía no era considerado como jefe indiscutible y mucho menos infalible todavía. Tenemos como prueba de ello la carta de Clemente, obispo de Roma, a fines del siglo I, a la turbulenta iglesia de Corinto, que ya hemos citado, recomendando a aquellos fieles tener en consideración a los obispos y presbíteros, pero no es en tono de mando, sino de consejo y recomendación. Una confirmación indiscutible de lo que Clemente era un obispo de Roma. ¿Entiendes? Y no le está mandando, imponiendo. No tengan en consideración a los obispos y presbíteros, porque llegaron unos jóvenes líderes a Corinto en esa fecha y quitaron el gobierno, destituyeron a todos los ancianos viejos y dijeron: aquí viene sangre nueva. En Corinto fue un problema desde el principio hasta su final. Y el obispo de Roma escucha lo que pasó en Corinto y manda una carta. Dice: señores, tengan en consideración a los obispos y presbíteros, pero no imponiéndoles, sino sugiriéndoles. Una confirmación indiscutible de lo que venimos diciendo nos la ofrece la historia en el caso de Basílides y Marcial, obispos, o mejor diríamos hoy pastores de León y Astorga. Dichos obispos habían claudicado por temor a los tormentos y la muerte durante la persecución de Galo, por lo cual fueron depuestos de sus cargos pastorales, no por ningún superior, sino por las propias iglesias hasta ese momento. No estuvieron conformes los citados pastores con el veredicto de sus iglesias, sabiendo que su renuncia del cristianismo había sido por razón de fuerza mayor, por la que se consideraron excusados, pero la mayoría de sus fieles no pensaban así, ya que en aquellos tiempos se juzgaba como el mayor honor y privilegio el morir mártir por la fe, y muchos lo estaban realizando por todo el imperio. Por tanto, consideraban que era un deber ineludible para los pastores el dar testimonio de su fe muriendo mártires, y al no haberlo hecho así, le juzgaban indignos para el pastorado. O sea, el que negaba la fe por cobardía ya no podía ser pastor según lo que se consideraba. Los pastores depuestos acudieron al obispo de la capital del imperio, o sea, el obispo de Roma, para que recomendara a sus iglesias su readmisión al pastorado, a lo cual el obispo de aquella iglesia hermana accedió, mandando una extensa pastoral a los miembros de ambas iglesias. Pero estos acudieron en consulta a otra opinión que les pareció más autorizada que la del obispo de Roma, a la del célebre Cipriano, obispo de Cartago, quien reunió un concilio de 36 obispos o pastores de iglesias, quienes después de examinado el asunto dieron la razón a la mayoría de las iglesias cristianas de León y Astorga, declarando que debían desatender el dictamen de Esteban, obispo de Roma, y que debían continuar considerando a sus nuevos pastores Sabino y Félix, que ellos habían elegido en lugar de Basílides y Marcial, como sus legítimos conductores espirituales. La decisión de Cipriano y el concilio de Cartago fue puesta en práctica
y la paz volvió a las perturbadas iglesias. Mire cómo se resolvía. O sea, no, hasta ese entonces el obispo de Roma no tenía tal autoridad que después adquirió León. Eso fue poco a poco que se fue adquiriendo. Pero note cómo las iglesias locales resolvían su problema y había paz, dice aquí, en ese tiempo, buscando consejo de los más experimentados, dejando parte si la decisión fue justa y acertada o excesiva, pues desconocemos las circunstancias íntimas del caso y los caracteres de aquellos ministros rechazados por sus iglesias. Vemos de un modo clarísimo que este suceso choca con el espíritu autoritario de jerarquía clerical que se impuso más tarde en las iglesias cristianas. Como alguien ha dicho, las iglesias españolas del siglo III obraban exactamente como iglesias bautistas del siglo XX. Oiga, en España, las iglesias españolas del siglo III dicen que se movían como son las iglesias bautistas, que tienen un pastor pero con un cuerpo de ancianos. Y hay diferentes ramas bautistas. Hay bautistas que tienen pluralidad de ancianos con un presidente pastor, donde todos se consideran iguales. Y hay iglesias bautistas donde un pastor es el cabeza, el que casi toma todas las decisiones. Y los ancianos están allí simplemente como ayudantes en algunas áreas administrativas. Nosotros acá, usted se estaría preguntando, ¿y cuál es el que tenemos nosotros? Pluralidad de ancianos. El pastor es el pastor senior, el presidente, y él consulta y pone en oración las decisiones con nosotros los ancianos en oración, y juntos avanzamos. Amén. Por eso el ministerio tiene 30 años a pesar de todas las embatidas del enemigo, porque estamos tratando, no nos consideramos que estamos como le digo, somos la mejor, ni estamos en todo correcto. Hay cosas que tenemos siempre que superar, pero tratamos de seguir el orden evangélico apostólico. Bien, dice, así continuaron las iglesias de África testificando y sirviendo a Cristo en su generación, aunque divididas en dos grupos, el de Donato y el de Cipriano. Poco después apareció Agustín de Hipona. ¿Qué dice de Agustín de Hipona? Nació en Tagaste, pequeña ciudad de lo que hoy es Argelia. Fue educado por su madre, Santa Mónica, en la religión cristiana que posteriormente abandonó, cayendo en los errores de los maniqueos. Se fue a Roma y de allí a Milán, donde escuchó el gran predicador Ambrosio de Milán. Este hombre era un predicador pero muy bueno, muy bueno. Y San Agustín fue impactado con las enseñanzas. Él iba ahí calladito como visitante a escuchar. Empezó a buscar una base firme para su fe, ya que el maniqueísmo no le había satisfecho. Tenía que ver con la mezcla recuerden el maniqueísmo, del zoroastrismo, los gnósticos, esa mezcla donde se basaba la perfección humana en lo que tú hacías, apartarte, irte a vivir al monte, no tener sexo. Sin embargo, San Agustín era un tipo corrupto, carnal, entregado al desenfreno, y él trataba de perfeccionar y salir de esos vicios por su propia fuerza. Y hasta que comenzó a escuchar a este predicador Ambrosio, se dio cuenta que él era en un error. Entonces determinó estudiar las Escrituras y fue convertido por la lectura de Romanos 13, ponga ahí. Este fue el texto usado por Dios para convertir a San Agustín. Romanos 13, 13 y 14. Miren este versículo. Romanos 13, 13 y 14. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Ese texto le dio en su alma, en su espíritu. Y ahí comenzó él, dice, rechazando desde entonces la vida inmoral. Dice, fue bautizado por Ambrosio juntamente con su hijo, fruto de amores ilícitos. Su hijo fue fruto de fornicación. Desde entonces principió una intensa actividad literaria. Nombrado obispo de Bona, conocido en su tiempo como Hipona, por eso se llama San Agustín de Hipona, por la ciudad donde él fue nombrado, en el norte de África. Escribió contra maniqueos,
Fíjese, él fue maniqueo y después escribió contra eso cuando se convirtió. Contra maniqueos y en favor de la predestinación, del libre albedrío. También combatió a los donatistas, no teniendo empero contra ellos, sino que rehusaban someterse al obispo de Roma, cuya autoridad estaba extendiéndose sobre todas las iglesias. Miren, San Agustín era un fiel miembro y admirador de la iglesia de Roma. De hecho, La Ciudad de Dios que él escribió, su libro que lo hizo, aparte de Confesiones de San Agustín, son dos libros, sus Confesiones y La Ciudad de Dios, que lo hicieron famoso. Él veía a Roma, la iglesia romana, como el reino de Dios en la tierra, la que representaba el reino de Dios. Entonces los donatistas eran un grupo puritano, un grupo celoso por la antigua fe, que no se sometían al Papa. Y San Agustín los atacó por eso, porque estaban en desobediencia, pero es que ellos decían el Papa no representa a Jesús, representa a ella y al Imperio Romano. Entonces dice que Agustín, enamorado de la unidad de la iglesia, empezó a escribir en el año 412 la colección de libros titulado De Civitas Dei, la ciudad de Dios, que presenta a la iglesia como la ciudad de Dios bajo el gobierno del obispo romano. Sus escritos fueron citados abundantemente por los reformadores para defender la doctrina de la gracia y la seguridad de la salvación. Pero después de la experiencia de los papas corruptos de la Edad Media, ya no había lugar para la ilusión que se había hecho San Agustín acerca de la felicidad del mundo bajo el régimen de una Europa genuinamente cristiana, dominada espiritual y temporalmente por el obispo de Roma. Cuando él vio y se dio lo que se dio con Roma, toda la corrupción que vino al imperio bajo la iglesia, se dio cuenta de que la ciudad de Dios no era tan de Dios como él pensaba. Continúa diciendo esta información que la reforma tuvo que combatir este erróneo concepto de Agustín, a pesar del gran parecido que tuvo Lutero, del gran aprecio, que tuvo Lutero por sus escritos de carácter doctrinal y espiritual. Agustín murió cuando el África romana sucumbió a la invasión de los vándalos que sitiaron la ciudad de Hipona. Más tarde el cristianismo del norte de África desapareció completamente, arrollado por los ejércitos de Mahoma, los mahometanos, el Islam. ¿Okay? Aleluya. Estoy leyéndole esto para que usted entienda, amado, mi amada, de qué se trata todo esto. Vamos a dejar esta parte hasta aquí. Ustedes tendrán este folleto y después lo trataremos más extensamente para otros aspectos del siglo VI. Es importante que ustedes vean todos estos documentos relacionados al abuso del poder y de cómo se forma la autoridad papal y de dónde viene el papado romano y la estructura de la Iglesia católica, apostólica y romana y su influencia en el mundo político desde su comienzo hasta nuestro tiempo, y también será hasta el final de la historia. ¿Por qué la Iglesia católica es lo que es y se maneja como se maneja? Importante que lo entiendan. ¿Y por qué nosotros tenemos que evangelizar a los católicos? Hay que evangelizarlos. ¿Entiendes? Porque recuerdo allá en Bonaire que cuando Dios nos dio el gobernador cristiano evangélico, un hombre del Espíritu, que fue gobernador de la isla, y comenzaron algunos ministros a decir públicamente: ahora tenemos un gobernador cristiano. Los padres católicos se encolerizaron y comenzaron a pronunciarse. Dice: ¿cómo es que ahora tenemos un gobernador cristiano? Y es que los de antes no eran cristianos porque eran católicos. Y se levantó esa discusión en la isla de la diferencia, y aprovechamos los pastores a hablar de la diferencia entre el catolicismo y la iglesia evangélica, y bastante gente, sus ojos fueron abiertos en cuanto a eso. No es lo mismo ni es igual, hermano. Y gracias a Dios que ayudó al siervo, hizo un buen trabajo. Bien,
Miren, vamos a ver en el folleto que dejamos ahorita, la página 5, la evangelización en el siglo V. Esto es importantísimo, quiero que lo vean. ¿Cómo fue la evangelización? Porque hablamos del Papa, de León I y del poder papal y del gobierno del hombre en la iglesia. Ahora quiero que veamos cómo se llevó a cabo la evangelización en ese tiempo. ¿Qué pasó entonces, pastor, con el evangelio? ¿Cómo lo hizo esa iglesia? En el folleto que estamos tratando hoy, del siglo que ustedes lo tienen, en la página 5, donde nos quedamos cuando nos fuimos al receso. Lo que pasa es que yo dentro quería agotar la parte del papado, de la autoridad papal, para entrar ahora a esto. Dice la evangelización del siglo V. ¿Lo tienen ahí? Para el final del siglo V, la mayoría del vasto imperio profesaba la fe cristiana. Ciertamente solo en algunos lugares rurales y montes escondidos quedaban algunos practicantes de la antigua religión pagana. Muchos de los cristianos eran solamente de labios y en sus corazones eran todavía paganos. Note eso. Sin embargo, en los campos extranjeros el cristianismo estaba triunfando. El cristianismo continuaba cruzando las fronteras del Imperio Romano y era llevado a pueblos que no eran cristianos. Después del emperador Juliano, ya yo le hablé de Juliano, ninguno de sus sucesores intentó detener el cristianismo. Ninguno intentó detener el cristianismo. Excepto Juliano por el resentimiento que tenía, el apóstata le decían. Sino más bien lo favoreció. El emperador Teodosio, vamos a poner la figura de Constantinopla, Teodosio entra en el escenario y ahora, como yo les contaba, comienza a perseguir a los paganos. Le da la autoridad a los cristianos. Y mire el sistema evangelístico que aconsejó Teodosio y fue apoyado por el Papa. ¿Cómo era que convertían la gente, hermano? Eso era obligado y a quemarropa. No era de que acepta a Jesús, confiesa a Jesús y... No, hermano. El de Constantinopla, ahí está, miren. Mire Constantino, ustedes recuerdan. Esta es la muralla de Constantino. La muralla antigua, antes de Constantino. Después de Constantino, mire para acá. Aquí Constantino viene y amplía. Como un símbolo de que ya no es Roma la capital, sino Constantinopla. Después del siglo VI adelante, aquí se establece el imperio bizantino, por acá. Entonces, cuando viene Teodosio, mire, esa es la muralla de Teodosio. Amplía como una señal de que si Constantino fue grande, yo seré más grande. Y él sabe, como la mayoría del imperio era de profesión cristiana y Juliano fracasó en tratar de darle otra vez auge al paganismo, entonces Teodosio no va a cometer un error. Antes de Teodosio pasaron varios emperadores de periodos cortos, pero cuando llega Teodosio, él continúa la gesta constantiniana y declara todo el imperio y amplía Constantinopla como capital. Y la muralla la lleva hasta aquí. Entonces ahora todo el imperio bajo Teodosio tiene que ser cristiano. Gústele a quien no le guste, obligatoriamente. Dice, no voy a permitir, dice Teodosio, nada otro que no sea el cristianismo católico. Y entonces aquí se da un fenómeno que es el uso de la fuerza contra los paganos. Siga leyendo conmigo. Después del emperador Juliano, ninguno de sus sucesores intentó detener el cristianismo, sino más bien que lo favoreció. El emperador Teodosio, 379 al 395, fue tan inclinado al cristianismo que impulsó la demolición de los templos paganos y detuvo los sacrificios humanos, lo cual consolidó la plataforma para el avance del siglo V. A principios del siglo V, un decreto prohibió que los apóstatas recibieran honores
y pudieran traspasar propiedades como herencia por testamento. Se retiraron los privilegios a los sacerdotes paganos. A los paganos se le ordenó ir a los templos cristianos. Oiga, se le ordenaba que tenían que ir a sentarse a los templos cristianos para que recibieran las instrucciones cristianas. Y si se negaban a ser bautizados, les eran confiscadas sus propiedades hasta mandarlos al destierro. Note que eso no lo hizo Constantino, lo hizo Teodosio. Constantino declaró oficial, más en su círculo cercano y en su ejército, pero el que quería seguir siendo pagano en los tiempos de Constantino era pagano, y Constantino no lo condenaba ni los obligaba bajo pena. Pero Teodosio fue más rígido. Teodosio dijo: tienen que ir y sentarse a escuchar y bautizarse, si no, le confiscamos. Entonces, noten el siglo V el tipo de evangelismo cómo fue. ¿Usted me entiende? Entonces, eso explica, el tiempo de Teodosio es el que explica la naturaleza del catolicismo actual. Todo el mundo habla de Constantino. Constantino echó la base, pero Teodosio fue el que impulsó la misión católica con la fuerza y la impuso, como hoy lo hacen, ya no confiscando y eso, pero lo primero que le confiscan al niño es su conciencia y su capacidad de elegir una religión, porque lo bautizan siendo inconsciente, ya lo hacen católico. Y nosotros sabemos que hay países todavía para que las iglesias evangélicas consigan permiso para construir su templo, para montar un colegio, esto se les hace difícil, porque los que están gobernando, están en los puestos de los permisos, son católicos recalcitrantes y no quieren que el evangelio avance, sino que el catolicismo siga así. Entonces le impiden avanzar a los evangélicos. Por ejemplo, a mí se me dio un caso allá en Bonaire que yo estaba sacando la licencia. Yo escribí un artículo, escribí sobre la Virgen María, ciertas enseñanzas, aclarando que ella no podía ser divina porque ella era familia de Elizabeth, era pecadora como todos, y eso trajo un revuelo. Y a mí me sucedió que fui a sacar mi licencia para manejar el autobús, porque yo tenía la de manejar auto, pero hay que sacarla del autobús. Y cuando fui me la pusieron difícil. Y yo recuerdo, fuimos mi esposa y yo, mi esposa es testigo, y el hombre me sacó en cara eso: usted, di que pastor, otro, usted está hablando mal de la Virgen María. Era un mariólogo de adelante, el jefe que tenía que firmarme la licencia, hermano. Y se me paró enfrente así desafiante: ¿cómo usted que viene aquí? Como yo era extranjero, a hablar. Y mi esposa vino y fue y se metió en el medio. Esa morena no es fácil, hermano. A mi marido tú no lo vas a morder, dice ella. Y se metió en el medio: señor, ¿pero qué le pasa? Y yo detrás de mi esposa: ahí está bien, mi amor. Dice: no, porque él está hablando escribiendo esas cosas en el periódico, creando confusión y cosas. Y yo tranquilo, digo: señor, eso es lo que dice la Biblia. Y la que estaba con él también igualito, porque la isla es muy católica, hermano. No fue fácil. Y si yo le cuento todo lo que vivimos allí. Bien. Pero es así, eso viene, ese es el espíritu de Roma, hermano. Ese es el espíritu de la agresividad, de la imposición. Entonces, si no iban a recibir la doctrina ni se bautizaban, confiscación y destierro. Alentados por los emperadores, los obispos eran activos en la conversión de los cristianos, de los no cristianos, residentes en sus distritos. Algunos de ellos no necesitaban ningún incentivo, sino actuaban por propia iniciativa, enviando misioneros que actuaban bajo su autoridad. Como a mediados del siglo V, un sínodo sesionado en Arles, en el sur de las Galias, consideró que un obispo abandonaba su deber, un obispo abandonaba su deber si no acababa con el culto a los ídolos en su diócesis. Tú estás aquí es para acabar con el culto a los ídolos. Si no, usted no está cumpliendo con su deber. Entonces, ¿en qué se concentraban los obispos? A destruir templos, quemar ídolos y a convertir gente obligado. ¿Entiendes? O sea, lo que se dio fue una culturización romana, no una evangelización cristiana. Bien. Entonces, realmente el gran impulso extensivo del cristianismo después de Constantino y hasta el fin del tiempo imperial
fue un efecto del favorecimiento y la simpatía por parte de los emperadores de turno, con excepción de Juliano. O sea, el cristianismo creció. La gente dice, es que la iglesia católica siempre ha sido la más grande. ¿Y cómo no? Si estaba favorecida por los emperadores y los que tenían el poder. ¿Comprende? Siempre se ligan con el poder y tienen el favor de los estados. Tienen la fuerza. La educación la tienen en sus manos, en los países donde dominan. Entonces, la política, los políticos, vos sabés que los políticos van a los obispos y se confiesan. Los que son católicos van a confesar. Por lo menos la regla es que una vez al año todo católico tiene que confesarse. Entonces los padres saben todas sus cosas. Entonces ellos tienen un poder sobre los políticos porque ellos conocen los secretos. Y por muchos años se ha dominado así. Claro que después del Renacimiento y del tiempo de la razón, el iluminismo, muchos pueblos fueron liberados de ese sistema, pero todavía hay lugares, hermanos, que es así. Seguimos. Los bárbaros que invadían se conformaban con la fe cristiana encontrada ya, que la civilización que ellos llegaron a conocer fue la romana. Por eso era natural que ellos la adoptaran. Los bárbaros, que no eran personas civilizadas, hablaban otras lenguas, no hablaban el latín ni el griego, sus lenguas autóctonas. Llegan allí, adquieren la cultura, se educan allí con sus hijos, se establecen y fueron formados en esa doctrina y así adquirieron, pero la mayoría no dejaron sus costumbres. Eran cristianos pero practicando de otra manera su costumbre. De ahí es que viene todo el sincretismo de las adoraciones y de los cultos católicos, que adoración a la Virgen María, sustituyendo a Semíramis y a la diosa Artemisa, comprende, a Cibeles, y se pone a María para cristianizar la adoración. El 25 de diciembre como fecha de la Navidad, también en el siglo VI, lo veremos, es que surge como sustitución a la adoración del dios Sol, del nacimiento del dios Sol. Pues los bárbaros tenían sus cultos. Entonces, en lugar de evangelizarlo y que abandonaran la idolatría, le disfrazaron su idolatría con el cristianismo, tomando conceptos bíblicos y adaptándolo a su cultura. Muy bien. En el siglo V el evangelio llega por primera vez a Irlanda. Aquí hay un caso bien notable en Irlanda. Situada en la frontera occidental del Imperio Romano, Irlanda no estaba bajo la jurisdicción del Papa. Era como una isla, era un lugar apartado, que no estaba directamente bajo la jurisdicción papal ni del catolicismo. Eran gente que no conocían de Dios, no conocían eso. Dice que el más famoso de los misioneros a esta región fue Patricio, natural de la Bretaña romana, cuando como a los 16 años fue llevado cautivo como esclavo y puesto a cuidar rebaños. Allí, tal vez por la tristeza y soledad causada por la ausencia de su gente, perseveraba en oraciones fervientes. Tuvo sueños que despertaron en él esperanza de ver su patria y que le dieron valor para buscar pasaje en un buque. Finalmente emprendió camino hacia Bretaña y fue recibido con gozo por su familia como un resucitado de entre los muertos. En su patria nuevamente tuvo sueños en donde escuchaba los ruegos de los irlandeses que le decían: te rogamos, joven santo, que regreses con nosotros y camines con nosotros nuevamente. Cediendo al llamamiento, Patricio volvió a Irlanda, fue consagrado obispo. Parece que pasó muchos años en Irlanda, porque hablaba de haber bautizado a miles y haber ordenado cleros. Oiga, esa iglesia es histórica de Irlanda. Fue una iglesia muy marcante porque dicen los historiadores que esa iglesia que se levantó en Irlanda se mantuvo al margen de la influencia papal y de Roma. Y fue una iglesia pura, una iglesia que aunque ellos no tenían esa revelación de toda la Biblia y todo ese conocimiento teológico, pero vivían los principios de los evangelios, la historia de Jesús, de los apóstoles. Esa iglesia se mantuvo pura hasta que después llegaron la doctrina católica y dañó todo, hermano.
En Armenia también se extendió a tal punto que la Biblia fue traducida al idioma armenio y otros libros cristianos vertidos del griego y siríaco. Los persas que dominaban Armenia trataron de imponer el zoroastrismo y muchos fieles al cristianismo sufrieron martirio, pero al final del siglo V la iglesia respiraba con más libertad. Luego, para el fin del siglo V, llega a Asia Central y alcanza a los turcos y los hunos y tenía obispado en las ciudades de Hera, Merv y Mesat. Desde estos centros irradiaban rutas de caravanas por medio de las cuales el evangelio era llevado al punto más lejano. Pero recuerden cómo era llevado el evangelio, con imposición, era conquistando territorio, ya no con la espada, sino con un evangelismo romanizado. Algunos motivos, aparte del favorable clima político que indujeron a las conversiones masivas. Dice, una familia entera se convirtió porque oyeron de un caso de posesión demoníaca en el cual los poseídos fueron liberados por la invocación del nombre de Jesucristo. En parte de la Galia, otros paganos se convirtieron porque por el ataque de una peste murieron muchos rebaños de paganos, pero los de los cristianos quedaron intactos. O algunos atacados por la peste fueron sanados milagrosamente. Otros creyentes de las Galias, que al haber buscado en el neoplatonismo el sentido de la vida y no poder hallar respuesta, la encontró en el cristianismo. También, a pesar de las divisiones y problemas existentes en la iglesia del siglo V, la comunidad eclesiástica era una inclusiva y la más fuerte entre todas las variadas asociaciones que existían en las comunidades romanas. Ella cuidaba de sus pobres y de sus presos por su fe. En tiempos de calamidad las iglesias se ayudaban mutuamente con donaciones de dinero o de alimentos. El único compañerismo similar al de la iglesia eran los judíos. Y aún así la iglesia era más inclusiva, sin tomar en cuenta de diferencia de raza. El cristianismo se ofrecía ampliamente a todos. Eso fue algo favorable para muchas personas que, a pesar de la iglesia con todos sus defectos, su cultura romanizada, la iglesia había una atención a los pobres y había una praxis cristiana que favorecía que mucha gente que llegara se sintiera en casa, comparado con los ambientes de donde venían, que era diferente. El cristianismo operaba la transformación moral que él mismo exigía. Claro, en aquellos que se convertían de verdad, entiéndalo eso. Agustín no fue el único individuo moralmente derrotado que hallara la victoria en el evangelio. Esto fue tan frecuente como ser el acontecimiento normal. Los apologistas alababan la bienvenida dada por la comunidad del cristianismo a las escorias de la sociedad y por el vigor generador de la fe. O sea que tú podías llegar siendo una persona de la sociedad en el piso y los hermanos te recibían. Había un ambiente donde la gente se sentía en familia. Los paganos fueron atraídos también por los milagros de curación obrados en el nombre de Cristo. Hubieron en ese tiempo, imagínense, en el siglo V, hermano, milagros, liberaciones de personas llenas del Espíritu Santo que fueron usados. Ese mismo Patricio, Dios lo usaba con poder también, allí en Irlanda. O sea que los milagros no es como algunos dicen que en el siglo I cesaron los milagros y eso, y la lengua y eso. No, todavía en el siglo V, a pesar de toda la situación de la iglesia, sucedían, hermano, y la gente se convertía al mirar. No podemos terminar este capítulo sin señalar que en esta victoria del cristianismo en el siglo V hubo también algo de derrota. La victoria había sido acompañada por el compromiso o arreglo con el mismo mundo que había crucificado a Jesús. Compromiso hecho a menudo, en parte o del todo inconscientemente. Lo que vino a constituirse, en un peligro aún más serio para el evangelio, lo cual será mostrado en los capítulos siguientes. Amén, amados. Ay, para que ustedes vean de dónde venimos y cómo fueron las cosas en el principio. Muchas prácticas que la iglesia tiene, de dónde salen. Importante. El papado llegó a un sistema tan
tan terrible que hay, hermanos, situaciones en la historia del cristianismo que dan pena leerlas y ver cómo fue tratado la autoridad del Papa. Los padres post-nicenos, vamos a ver ahora, antes de terminar, tenemos que terminar a la 1 en estos minutos. Quiero leerle algunos personajes importantes. Tome el folleto de los padres post-nicenos para que usted vea el movimiento teológico, la dinámica en torno a la persona de Jesucristo. Ustedes recuerdan la discusión, ¿verdad?, que dominaba el tema del concilio de Nicea y que después siguió dominando el escenario. El pleito con los arrianos, los nestorianos, los pelagianos, todo era en torno a la persona. La primera doctrina que trajo grandes conflictos. El Padre, el Verbo y el mundo. Mire cómo veían. Hay 3 esquemas. Esquema 1, esquema 2, esquema 3. El tema era Padre, Verbo, el mundo, la creación. El Verbo y el Padre. El esquema 2 se trataba como criatura, Verbo y el mundo eran creación, tuvieron principio. Era la postura de arriano, los semiarrianos y todos los que seguían, que produjeron el concilio y los concilios de ese tiempo. Y el Padre Dios, ¿verdad?, no era criatura, es el eterno. Ahora, lo que planteaban la ortodoxia o la sana doctrina de ese tiempo era que el mundo es criatura, pero el Verbo y el Padre son igualmente Dios. ¿Lo pueden ver? Y eso, este es el que nosotros creemos, es la herencia que tenemos sobre la doctrina de Cristo. Hermano, esto trajo sangre, ese tema, trajo muerte, trajo persecución, trajo calamidades. El Cristo que vino a reconciliar, a dar vida, a darnos el amor, por ser maltratado, mal interpretado, mucha gente murió por esa doctrina. Y la iglesia histórica se separó. Entonces, estos hombres que vamos a ver aquí, de post-niceno, de esos tiempos, yo le voy a ir señalando, no lo vamos a leer todos. Yo quiero que usted vea conmigo todo lo que corresponde al siglo IV, ¿verdad? Mire en la página 5, Teófilo de Alejandría. Murió el 412, siglo V. Dejó una herencia de enseñanza. Recuerden que tratamos sobre esta persona, sus escritos, sus hechos notables, ideas notables y textos notables. Mire acerca de Teófilo de Alejandría. Fue el sucesor de Atanasio. Gobernó la iglesia de Egipto por 28 años, desde el 385 al 412. Sus escritos, Canon Pascual, Cartas Pascuales, Contraorígenes, Homilías. Hechos notables: Teófilo, obispo de Alejandría, escribió una gran obra, Contraorígenes, en la que condena sus dichos claramente. También escribió contra los antropomorfistas, herejes que dicen que Dios tiene forma humana y miembros, refutándoles en una larga discusión y usando testimonios de las Escrituras. Genadio de Viris, 34. Instigador de la destitución y destierro de Juan Crisóstomo, acusándolo calumniosamente. Este hombre, Teófilo, fue bien duro, fue un tipo, un líder de la iglesia que muchos decían que se había manchado la mano de sangre y que también era corrupto. Lo tenían como un corrupto y un violento por mantener el poder en su momento. Usaba calumnias, rejuegos, y era un hombre que escribía de la Biblia y conocía la Biblia, hermano. Y sus hechos notables, nosotros, siguiendo la regla de las Escrituras, prediquemos con toda la valentía de nuestro corazón
que ni su carne ni su alma existieron antes de que él naciera de María, y que su alma no moró en el cielo antes de que él la uniera a sí mismo. Porque el Señor, viviendo del cielo, no trajo nada consigo que perteneciera a nuestra condición, a los obispos de Egipto, porque se discutió si Jesucristo trajo el alma cuando vino de su eternidad o la adquirió de María. Esa era una cosa que se metían, hermano. Y usted dirá, pero pastor, ¿por qué se metían en tantas cosas? Querían explicar, hermano, escúchenme esto que les voy a decir. Escúchenme bien esto, para que entiendan por qué ese fenómeno tuvo que nacer la teología. Estudio de Dios. Tuvieron que estudiar, se metieron a estudiar a Dios y lo de Dios. En la iglesia primitiva no existía teología, existía fe y praxis cristiana. Los misterios se respetaban como misterios y no se le buscaba la quinta pata al gato. El Espíritu decía esto y lo hacían, y Dios obraba, y por las obras que veían ellos creían que Dios es real. Lo que se decía de Cristo y lo que Cristo dijo de sí mismo, aunque muchos no lo entendían, lo aceptaban por fe. Porque oigan, la fe cristiana nace y se desarrolla en su estado primitivo en la cultura judeo-cristiana, judía. La fe judía era el emuná. Era un tipo de fe que no era racional. Era un tipo de fe que era del corazón. Las cosas de Dios, por el conocimiento y su historia en Dios, ellos no necesitaban mucha explicación para creer los milagros de Dios. Excepto los religiosos como los saduceos, que se metieron a estudiar las doctrinas ancestrales y esotéricas de los paganos, y se convirtieron en incrédulos que no creían ni en resurrección. ¿Recuerdan los saduceos? Se dejaron influenciar por la fe pistis de los grecorromanos, y por eso llegaron a negar la resurrección y todo eso, y los ángeles. Se hicieron racionales los saduceos. Pero los otros grupos que estaban en la fe del corazón, la emuná, que entendían que aunque Dios no explica algunas cosas, la Biblia dice el misterio para Dios, lo revelado para los hombres. No se metían a tanta tontería y a estudiar y a cuestionar a Dios en crisis de fe. Pero el greco-romano, la escuela greco-romana, era fe pistis. Y la fe pistis era una fe racional. Un griego había que explicárselo. Él tenía que verlo. Él tenía como que 2 más 2 son 4. El griego en su cultura era racional, explicativa. Ellos no podían aceptar algo que era un misterio ya. Y de ahí es que nace la filosofía. Porque ¿qué es filosofía? Ausencia de revelación. ¿Usted me entiende? Es razón sin revelación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se convierten los profesionales y los filósofos, los que estudiaron en la escuela platónica, ciceroniana, en Atenas, que venían de esa escuela filosófica racionalista, comienzan a racionalizar la fe, a razonar con la fe. Y es ahí donde se dan este asunto que hemos visto de las discusiones teológicas de que si el verbo era eterno o su alma fue creada, si las dos naturalezas eran una sola persona o 2 personas en una, y comienzan y se meten en todos esos vericuetes. Y eso trajo un lío en la iglesia que a la iglesia la volvieron una secta hasta el día de hoy. Por la fe pistis, por querer razonar la fe. Entonces, ¿qué quiero decirle yo a usted con esto? Que los grupos que se mantuvieron al margen de esos líos fueron los que preservaron la fe pura, tradicional y al costo de su vida. Dijeron, nosotros no, habían grupos que decían, nosotros no nos vamos a meter en esas discusiones. Nosotros vamos a creer lo que la Biblia dice. Se fueron a vivir al monte, muchos de ellos. Otros se arrinconaron en la ciudad y ellos tenían sus grupos y eran perseguidos, eran vistos, los que esperaban a Cristo, la segunda venida, eran vistos como ridículos. Los que creían que Jesucristo era Dios, totalmente Dios y totalmente hombre, aunque no lo entendemos, como Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo, el hombre del pico de oro, le decía, un predicador tremendo. Él decía, aunque no lo entendamos, Cristo es 100% hombre, 100% Dios, y ya. Y la doctrina de Crisóstomo era una doctrina limpia. Como yo cuando leía a Crisóstomo, yo dije, ese era un Radamés de ese tiempo. Que el pastor Radamés no se mete en esos líos de catología, en esas cosas. Él dice, yo predico lo que dice la Biblia. Y eso hemos aprendido, hermano. Entonces, porque si nos vamos a meter en todas esas cosas, ¿usted sabe dónde vamos a terminar?
Eso es lo que ha creado la división de la iglesia y de los pastores, hermano. Más fe pistis que emuná. Cuando la iglesia pierde sus raíces judías, se va desconectando del judaísmo completamente, cae en ese racionalismo. Y es aquí donde se dan estas cosas, que hasta se peleaban por esa doctrina y mataban. Le hago esa explicación para que usted entienda cuál era el espíritu que había en eso. Continuamos con Cirilo de Alejandría, ahí abajo. Oiga bien, y usted y yo venimos del fondo de Pisti, no venimos de Muná. Nosotros somos de naturaleza grecorromana, venimos de ese racionalismo y por eso es que también queremos que nos expliquen todo. Cirilo de Alejandría escribió comentarios sobre el Antiguo Testamento, comentarios, volteé la página, sobre el Nuevo Testamento, cartas pascuales, sermones, tesoro de la Santa y Consustancial Trinidad, sobre la Santa y Consustancial Trinidad, 5 tomos contra Nestorio, recuerden el nestorianismo, sobre sobre la verdadera fe, los 12 anatemas contra Nestorio, contra Diodoro y Teodoro. Todos esos eran grupos que tenían, semiarrianos, que tenían una doctrina tergiversada de la persona de Cristo, de la naturaleza y de las dos naturalezas, divina y humana. Que Cristo es uno, apología contra Juliano. Eso fue escritos de Cirilo de Alejandría. Luego vamos a los hechos notables, volteé la página otra vez, hacia atrás. Dice, originario de Alejandría, era sobrino del patriarca de esa ciudad, de Teófilo, el anterior. Acompañó a su tío al sínodo de la Encina, 403, que destituyó a Juan Crisóstomo y le sucedió en él en el 412 en la sede de Alejandría. Usó la fuerza y la astucia contra sus adversarios cristianos y no cristianos, igual que su tío. Durante su patriarcado fue asesinada la filósofa Hipatia en la escalinata de una iglesia por un grupo de cristianos fanatizados. Esa mujer era una mujer tremenda, Hipatia. Era una filósofa en Atenas y en Alejandría. Ella viajaba. El papá era un tremendo hombre de ciencia, matemática, de astronomía, y le enseñó a la muchachita desde niña. Y se hizo una humanista de primera clase en su tiempo. La mujer era respetada a tal medida que muchos que llegaron a ser gente prominente la llamaban su madre. Y como ella era demasiado humanista, ella decidió no inclinarse a ninguna religión. Ella lo que hace es que la estudiaba y explicaba y hablaba mucho de la perfección de Dios en la creación, la perfección en los astros. Hizo estudios sobre gramática, aritmética, álgebra, todas esas cosas. Y terminaron matándola, hermano, por su humanismo. Muchas mujeres feministas la tienen a ella como una de la antigüedad, una precursora del feminismo de la antigüedad. Dicen que ella nunca se casó, que se quedó virgen. Interesante la influencia de esa mujer en ese, pero terminó muerta relativamente joven, tenía como ni a 40 años creo que llegaba cuando la mataron. Combatió las enseñanzas, o sea, Cirilo combatió las enseñanzas de Teodoro de Mapsuestía y de Nestorio sobre Cristo. No descansó hasta ver a Nestorio, patriarca de Constantinopla, depuesto y deportado. El concilio de Éfeso 431 condenó a Nestorio y respaldó a Cirilo. Campeón de la cristología que el concilio de Calcedonia, 451 sancionaría después como no correcta. Como correcta. La motivación de su actuación fue doble: política, por la rivalidad existente entre los patriarcas de Alejandría y de Constantinopla, y teológica,
por la confrontación doctrinal entre Alejandría y Antioquía. Ustedes ven que habían rivalidades políticas y agarraban la teología y la doctrina para justificar su rivalidad y acabar con el otro. Así de sencillo, mis amados. Entonces, ideas notables. Volteé la página hacia atrás. Ideas notables. En su lucha contra sus adversarios teológicos, introduce de forma sistemática la prueba de los padres, es decir, aducir textos patrísticos, además de textos escriturales, para demostrar la veracidad de una doctrina. Ustedes ven que mezcla los textos de los padres con las escrituras, para tratar de darle claridad y explicar lo inexplicable. Estamos en las 6. Yo vuelvo atrás porque como empezó ahí, ustedes me entienden, tenemos que regresar. Acuñador de la expresión unión hipostática. Es una expresión teológica muy usada en los campos de los estudios teológicos. Él fue que acuñó esa expresión que significa la unión de las dos naturalezas, de las dos sustancias, para expresar la unidad de las dos naturalezas de Cristo en su persona. Rechaza con vehemencia la terminología de los nestorianos para describir esa unidad, inhabitación, conexión, participación permanente, que es la relación que existe, esto quiere decir, entre las dos naturalezas. Ferviente impulsor del título Teotocos, aplicado a María, en el que ve un compendio verdadero de cristología. La dualidad en Cristo proviene de sus naturalezas, la unidad de su persona. O sea que son dos naturalezas en una sola persona, no dos personas diferentes como presentaban los herejes que eran confrontados. De Cristo se puede decir cosas que corresponden tanto a su humanidad como a su divinidad, por la comunicación de propiedades existentes entre ambas naturalezas a través de su persona. La 1 y 2 minutos. La naturaleza humana de Cristo. Terminamos esta parte ya y los dejo quietos. La naturaleza humana de Cristo no tiene existencia propia, sino que subsiste en el Verbo. O sea, toda es una sola vida, es lo que quiere decir. No hay una existiendo aparte de la otra. Cristo es una persona y todo existe en una sola unidad. Usted siga leyendo esos, yo le voy a, para que marque y lea como tarea, se lo pongo. Ya leímos termine márquelo, Cirilo, termínelo. Luego voltee la página y vaya a la página, no, 7 no. Todo lo que corresponde al siglo V es que estoy leyendo. A la página 11, Teodoro de Mapsuestía, página 11, 350 a 428. Ven, Teodoro, ¿lo ven? Márquelo ahí, léalo también como tarea. Solo lo que cruzan al siglo V, porque estamos hablando del siglo V. Juan Crisóstomo, 347 al 407, ya entró al principio, dejó una herencia para el siglo V. Este fue Juan Crisóstomo el que no se envolvió mucho en controversia. Luego, no, a Epifanio de Salami, ese como que le gustaba el mangú. Perdónenme. Tenía algo dominicano ese. Porque donde hay salami hay mangú, ¿verdad? Ahí léaselo ahí, la página 13, 315. Luego usted va a leer en casa el de Sinesio de Cirene, 370 al 413. Jerónimo, ese es tremendo, ese Jerónimo. 345 420. Agustín de Hipona, ese no se puede quedar, léalo otra vez ahí para que vea. Luego León Magno, que fue el Papa, el primer Papa, también le hace ese.
Y ahí termina. Esa es su tarea para la próxima clase. Si todo lo que pertenecen pasan al siglo V, tienen que leerlo. Bendecido, hermano. Gracias por su atención. Son buenos alumnos ustedes. Qué lindo es poder conocer todos estos acontecimientos y empaparnos de la historia de nuestra herencia. En la próxima clase vamos a entrar al siglo VI. Vamos a empezar a mirar los grupos disidentes de donde venimos nosotros. O sea, nosotros no venimos del catolicismo. La iglesia evangélica tiene una raíz que nos vamos a meter profundo en esos grupos que funcionaron al margen del catolicismo, que fueron disidentes, no se sometieron a la autoridad papal y se sufrió mucho, pero de ahí venimos, es la herencia nuestra. ¿Okay? Oremos a Dios. Pongámonos de pie, mis amados, para orar y despedirnos. Oremos. Padre Santo, gracias por haber respondido a nuestra oración. Nos has ayudado. Que no sean simples informaciones, sino que nos ayuden a aferrarnos más a la fe que hemos recibido como herencia de los apóstoles de Jesús. Y podamos llevar la verdad en nuestra forma de vivir y en nuestras relaciones, que nuestras vidas reflejen ese evangelio puro en Cristo. Obra, Dios mío, y guarda y preserva tu iglesia. Haz que la sal sazone, sale, Dios, y que la luz alumbre. Pedimos que esta enseñanza de hoy nos acerque más a ti y robustezca nuestra fe en lo que hemos creído y en quien hemos creído, en Jesús. Gracias, Señor. Guíanos a casa, danos mañana un tiempo glorioso en tu presencia, en cada culto. Sea tu bendición sobre nuestro pastor. Sigue levantando la salud y que podamos verle con nosotros. Que tu gracia siga sobreabundando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sigan en bendición.